Hola. Sí, mi hermano, puede colocarlo de nuevo. Y ahora lo habilitamos. Shabbat Shalom, familia. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo de las escrituras en este tiempo que nos juntamos para celebrar el Shabbat, celebrar el día de reposo. Eh, para mí es un placer poder compartir con ustedes, compartir con mi hermano Daniel Servín. También tenemos nuevamente al hermano Duque de Ecuador con nosotros. Va a estar compartiendo la segunda parte, el complemento de lo que habíamos hablado sobre el Olam, ¿no? Y también vamos a estar hablando de complemento también de los pactos, también en qué se entendía en el judaísmo como el pacto del Sinaí, que nos habla Pablo ahí en Gálatas. El hermano Duque nos va a estar enseñando un poquito sobre la tradición y sobre qué se entendía por eso. Pero antes, Dani, un saludito, unas palabras para los hermanos que nos escuchan. Shabbat Shalom a todos. Gracias por el tiempo y que se toman para ver este video. Todo lo ponemos bajo las manos del Todopoderoso y que se haga su voluntad. Solamente su voluntad y que Él sea el que ministre este tiempo, dándole gracias al Eterno porque Él cuida de la viuda, del extranjero, del enfermo, del necesitado. Él nos olvida y en sus planes y en sus tiempos Él es el que los socorre, como a nosotros también. Le doy gracias al Eterno por tu vida, amigo, por la vida de Marcos y gracias también por la vida de Duque, porque pues ya es de casa, ya también es un miembro que va a estar participando según sus tiempos, va a estar con nosotros colaborando, dándonos un punto de vista para engrosar más la información y tengan diferentes perfiles. Como les hemos venido diciendo, no somos maestros, no somos sus pastores, ni sus maestros, ni sus roes, no somos igual que ustedes, que hemos agarrado las escrituras y le hemos pedido a Él que nos vaya guiando conforme a su voluntad. Que así como aquel pueblo tuvo muchos errores, también nosotros los seguimos teniendo, pero que queremos pelear la buena batalla para llegar a hacer su voluntad y cada vez ir mejorando como personas y ser agradecidos por el sacrificio perfecto que Él hizo en nuestras vidas. Así que, hermanos, este espacio y este momento es para eso, para compartirles lo que nosotros estamos estudiando y lo estudiamos y se los ponemos delante de ustedes. Ustedes saquen el tema como lo vean, si hay una aportación, adelante, hermanos. Estamos abiertos para engrosar esto, porque toda la gloria, toda la honra y la majestad solamente le pertenecen a Él y solamente a Él. Y es una forma de agradecimiento por lo que hacemos y lo que queremos seguir haciendo. Y llenando la tierra de su nombre, contando las maravillas y los prodigios que diariamente sigue haciendo en cada uno de nosotros y a nivel mundial. Entonces, pues estamos aquí, amigos, y gracias por su tiempo y gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes. Gracias, Dani. También tenemos ya el hermano Duque es parte de la casa. Le agradecemos al hermano de poder darse el tiempo, de poder estar con nosotros, de poder instruirnos sobre y enseñarnos desde el idioma hebreo, ¿no? Ya que él es un hombre preparado en ese sentido, ¿no? Entonces, sin palabras, mi hermano. Muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este tiempo. Te doy ahí el espacio para un saludito. Hola, hola, hermanos, bendiciones. Hermano Osvaldo, hermano Servín, gracias. Al hermano Marcos, también que está haciendo la obra, la predicación.
está batallando también, compartiendo de la palabra, instruyendo, como dice Colosenses. Colosenses dice, bueno, Pablo a los colosenses le dice, entre tantas cosas, instruyanse unos a otros. Entonces estamos instruyéndonos unos a otros y eso me parece bíblico, completamente bíblico. Estoy feliz. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Adelante, hermano. Claro que sí. Gracias, mi hermano Duque, por una vez más, bueno, por dedicar este tiempo para estar con nosotros. Y como tú dices, es bueno en este compartir, en este intercambiar opiniones, ideas, conocimiento que tenemos de la Escritura, aquello que el Padre nos ha dado a cada uno, ¿no? El Señor en su cuerpo ha dado dones a su cuerpo, a su iglesia, a su congregación, y entre todos dice que los dones sirven, ¿no?, para la edificación del cuerpo, de la iglesia, de la congregación de Mashiach. Entonces, en eso estamos, compartiendo, intercambiando, bueno, vamos a comenzar ya al tema. Nos traías un complemento de lo que ya habíamos visto hace 15 días sobre la palabra olam, ¿no? En aquel momento habíamos visto que olam, bueno, de la raíz y eso, y también sobre, digamos, lingüistas hebreos que nos decían qué significado, y eso vamos a hacer como un repasito y también vas a ir agregando más material. Así que te dejo el espacio, mi hermano Duque, vamos a compartir la pantalla para que puedas ahí compartirnos. Muy bien. Bien. Sí, ¿lo dice, hermano? ¿Está compartida la pantalla? ¿Sí? Lo logro ver yo acá. Sí, estoy bien. Sí, ¿no? Se ve bien. Ok, si se ve bien, perfecto. Sí, aquí en pantalla seguramente ven que aparece el logos de la exaltación del rey muerto. Si eso Sí, es lo que se se ve ve, perfecto. perfecto. Ese es, como lo ven aquí, la tablilla ugarítica 1.108, y esto va a ayudarnos a entender cómo es que se entendía la palabra olam o el concepto de olam en las épocas de la Edad del Bronce. Para que se entienda mejor, la Edad del Bronce, estamos hablando, bueno, vamos a ubicar de una forma más bíblica, sería en las épocas de Jacob, de Moisés, de Josué, más o menos, cómo se entendía en esos días la palabra olam, época también de los patriarcas, podríamos decir. Perdón. Entonces, aquí tenemos que aparece en el texto ugarítico Rafá o Rafú o Rapau, ya dependerá cómo quieran pronunciarlo, Malak Olam. Malak Olam. Atención a eso, porque aquí aparece un refaíta que es rey del Olam, y ustedes podrán ver también aquí la transcripción fenicia cananea, de derecha a izquierda, Rafá, Malak Olam, y la transcripción en hebreo, por supuesto, Rafá, Melech Olam. ¿Por qué he hecho eso? Porque, bueno, aquí también ven la traducción del profesor ugaritólogo también, por supuesto, Gregorio del Olmolete, que ha traducido el aquí, aquí ha sido establecido el Rafá o el Rapau, o sea, el refaíta, hablando de los refaítas, el rey eternal, el rey eternal. Van a ver más adelante el comentario que le hace el mismo profesor a este supuesto rey eternal o rey eterno, este Melech o Malak Olam. Porque entendemos que los refaítas, y ustedes pueden ver aquí también que he colocado los refaítas en el Sheol, en la inscripción fenicia del rey Tabnit. Estos refaítas tenían un puesto, un lugar en el inframundo. Últimamente se ha hablado bastante de ellos, o bueno, en el caso de, en mi caso se ha hablado bastante de los refaítas. Ha sido por pura casualidad, realmente por pura casualidad se ha hablado bastante de ellos, en algunos temas incluso de la resurrección en Isaías 29 o 26, verso 19 es lo correcto. Y esos refaítas llegaban después de morir
Parece que estos eran un tipo de reyes ancestrales con un tipo de sangre divina, o por lo menos tenían alguna cuestión divina. Y ya saben que habían diferentes categorías de divinidades, no todos eran las divinidades más poderosas del cielo, algunas estaban en la tierra, pero tenían cierta sangre divina. No sabemos realmente cómo funcionaba el tema de los refaítas, pero eran muy amados por los principales dioses cananeos o del panteón cananeo, por la diosa Anat, por el dios, y también eran muy admirados por la diosa Anat, por el dios Hadad Baal, por el dios El. Y estas gentes, al morir, tenían un lugar privilegiado en el Sheol, en ese inframundo semita, donde ellos administraban al estilo de ciertos reyes, como era Radamantis, Éaco, Minos, que en el Sheol, incluso recuerdo que el hermano Servín o el hermano Osvaldo, no recuerdo quién fue, que mencionó cómo en Egipto también se ven algunos de estos tipos faraones o reyes de Egipto que al morir tenían un lugar privilegiado en ese inframundo, en ese lugar, en ese más allá. Entonces, estos refaítas, ustedes van a poder aquí ver cómo en el sarcófago se menciona que la gente al morir, sobre todo estos reyes al morir, dejaban sus sarcófagos para que nadie los moleste, querían llegar tranquilos a su transición, al viaje, al más allá. Y aquí aparece al Yaquín, Lejá, Zerá Bajayim Tajat Shemesh, Umishkach, Et Refaim, que traduce en contexto, está pidiendo este rey fenicio de que nadie moleste este sarcófago, que nadie lo interrumpa, que no quiten nada, que lo dejen quieto, etcétera, etcétera. Él describe un poco la vida corta que tuvo este sujeto, y resulta que al final dice algo que solemos ver en varios sarcófagos donde se menciona o se describe a los refaítas, y dice que no tendrá la persona que moleste o interrumpa el sarcófago o haga algo sobre el sarcófago, no tendrá semilla, o sea, simiente entre los vivos, Bajayim, Tajat Shemesh, debajo del sol, y descanso, o sea, no tendrá tampoco, y tampoco descanso, Mishkab, un tipo de descanso, Et Refaim, con los refaítas. Interesante, como vemos que esto es lo que esta gente esperaba en el más allá. O sea, los refaítas tenían un puesto privilegiado en el más allá, donde los muertos, los reyes sobre todo, anhelaban morir y poder tener un lugar de descanso junto con los refaítas en el más allá, en ese Sheol, en ese inframundo. Y por eso es que vemos que dice en la traducción, también podemos ver lo que he aquí que ha sido establecido el Rapau, el Refaíta, el Rey Eternal. Sí, le ha establecido el Dios El, Kataru y Yakaru, el Dios que se asienta en Atart o Ataratu, que juzga en Hidrayu. Bueno, vemos que aquí se menciona a un Refaíta, a un rey especial, un rey Refaíta, posiblemente con sangre divina, no lo sabemos todavía, pero que tenía un lugar en el inframundo, en el Sheol, y se le llamaba a este rey, entre comillas, eternal. Por eso incluso ustedes ven aquí, ustedes pueden ver aquí las comillas que le ha colocado en la traducción el profesor, pero en el texto ugarítico literalmente aparece Rafa o Rapau, Malak, Malak Alam o Malak Olam. ¿Por qué? Pues porque esta gente se iba después de morir, estos refaítas que estaban en la tierra, después se iban a ese Olam, a ese más allá. Así más o menos vamos a entender el tema del Olam en esas épocas del antiguo Canaán, donde casualmente los hebreos de la Biblia se asentaron. Y pues ustedes pueden ver aquí también la traducción que ha colocado también sobre no abra su tapa, no me molestes, porque abominación para Astarte sería tal cosa. Y si abres su tapa y me molestas, que no tengas descendencia entre los vivos bajo el sol, y ni lugar de reposo entre los refaim o refaítas. Quiero que eso quede muy claro, y vamos a ver qué es lo que dice también el profesor. Aquí vemos una traducción también para que se pueda apreciar mejor en contexto de cómo estos
A estos refaítas se les llamaba, o a este refaíta, el rey eternal. Fíjense que aquí en las notas que el mismo profesor Gregorio del Olmo Lete realiza, nos menciona que el rey eternal es el rey muerto, es decir, puesto en la eternidad, entre comillas, lo pone, y además entre paréntesis, según la inscripción de Itobaal de Libros. Itobaal es casualmente el padre de la famosa Jezabel. ¿Se acuerdan? La famosa Jezabel, esta mujer que estuvo con el rey Acab, si no recuerdo mal. Vemos al padre casualmente aquí, ¿no? Mencionado. Y dice que este rey, perdón, pasa a la categoría de Dios Milku, un tipo de Dios rey, es decir, uno de los Malikum o Malikuma, es decir, de los Refaim, porque esta gente, lo dice en contexto de que esta gente llegaba al más allá, tenían un puesto en el más allá. Es interesante esto que menciona el profesor, porque así más o menos entendemos el concepto de Olam, no un concepto como nosotros nos imaginamos, que al decir Olam sería por la eternidad y para siempre y listo, según una concepción moderna, sino bajo ese concepto de esas antiguas gentes de Canaán, donde casualmente los hebreos se asentaron, y está hablando de personajes como los Refaim o Refaitas, que casualmente aparecen en la misma Biblia hebrea, en la misma Torá. Recordemos que la Torá son los Hukim, Mishpatim, Mitzvot, para ser más específicos, ¿no? La Torá no son los 5 primeros libros de la Biblia, sino que son estas ordenanzas, mandamientos, un tema aparte. Ya hemos hablado acerca de eso, pero espero se vaya entendiendo un poco el concepto de Olam en ese mundo antiguo. Está ligado el Olam a algo que está como escondido, como oculto, en el más allá. Por eso es que está compuesto de esta raíz Alam, que vamos a ver más adelante, que la raíz Alam, ¿de dónde deriva la palabra Olam? Casualmente la raíz Alam en todas las conjugaciones verbales hebreas nunca tiene jamás el concepto de eternidad o algo parecido de eterno para siempre, para nada. Vamos a ver más adelante que Alam tiene el concepto de esconder, secreto o cosa parecida. Antes de continuar, ¿me confirman, hermanos, todo bien por allá? Sí, se está escuchando bien, mi hermano. Muy bien, muy bien. Fíjense que aquí tengo el sarcófago de Esmunazar, donde dice que, voy a leerlo, dice: pues cualquier rey o cualquier hombre quien abra la tapa de este lugar de reposo, o bien quien levante el sarcófago de mi lugar de reposo, o bien quien me saque de este lugar de reposo, no tendrá lugar de reposo con los Refaim, y será sepultado, y no será sepultado en tumba, y no tendrá hijo ni descendencia tras de sí. Bueno, aquí habla de esto, es una confirmación otra vez para que se sepa que la gente y sobre todo los reyes al morir esperaban o anhelaban tener un lugar de reposo con los Refaim, con los Refaitas, para que se entienda un poco más de que ese Malak Olam, ese rey eternal, como lo han traducido, lo dicen porque, como el profesor lo ha mencionado en las notas, y quiero que lo lean otra vez, este rey eternal es el rey muerto, puesto en el Olam, en la eternidad, en el Olam. ¿Y dónde se iban los refaítas cuando morían? Al Olam, es decir, al más allá, a ese Sheol, a ese lugar de reposo en el inframundo, en alguna parte del inframundo, en el más allá. No es eternidad o eterno o eternal en el sentido de que vive para siempre nada más, sino que es un lugar. Incluso se puede tomar Olam a manera de un adverbio de lugar. Pero bueno, vemos que ya el concepto de Olam, como estamos analizando, son palabras antiguas, semíticas, no necesariamente o solamente hebreas, sino cananeas, semíticas en general, que no tienen necesidad de ser traducidas nada más, sino de entenderlas, a qué se refería, a qué se entendía en ese mundo antiguo tan teológico, un mundo antiguo del bronce temprano, del bronce tardío, que venía del pleno calcolítico, del paleolítico, con unos conceptos que me recuerda bastante incluso a, a, a la Valencina de la Concepción, un yacimiento, un lugar
en pleno paleolítico, que ya era un emporio también comercial, no tampoco, no vamos a ver un emporio de estilo fenicio, pero es un emporio de armas, de ciertas cuestiones que ellos podían producir, pero también un concepto teológico. Esta gente, estos pueblos antiguos, también me recuerda mucho a la cultura de los castros, cómo se manejaban siempre a través de formas teológicas. Todo para ellos tenía que ver con el más allá, con llegar a un lugar más allá. Sí, la transición en la tierra era importante, pero sobre todo más importante era el más allá, es decir, después de haberse muerto. Y eso vemos en las notas que el profesor nos entrega para que se entienda un poco mejor lo que les estoy mencionando. Que este rey refaíta que vimos acá, que lo traducen como un refaíta, rey eternal, Malak Olam, o Malak Olam, o Melech Olam, no está hablando, repito, de un rey eterno porque simplemente vive para siempre ya, sino porque es un concepto que se refiere a unas gentes o unos reyes ancestrales que estaban ubicados en el más allá, en ese Olam. Por tanto, Olam, más que traducirlo simplemente como eterno para siempre, tiene un concepto que tiene que ver con ese más allá, con un cosmos diferente a este o algo parecido. Más o menos, hermanos, ¿estamos captando la idea o no se comprende todavía eso? ¿Qué dicen ustedes? Mi hermano, una preguntita. Claro que sí. A ver si vamos entendiendo. De ahí puede también deducirse un poquito que con el tiempo en las escrituras se haya derivado en Olán, como cuando dicen el Olán Hasé, este tiempo, y el Olán Jabá, el tiempo venidero, el tiempo de la eternidad. Como que el concepto es de tiempos. Hay tiempos para una cosa, tiempos para otra y otros tiempos para otra. Ahí, cuando dice el Rey de la eternidad, es como un concepto de que después que mueren y van a ese lugar, ahí se van a quedar, digamos. Es un concepto que van a estar ahí en ese tiempo y no van a salir de ese tiempo. Pero no es que sean eternos. Ciertamente, ciertamente, claro, porque incluso en el inframundo, en el Sheol, también se suscitaban eventos de tipo conflictos donde la persona también podía ser derrotada, morir, o sea, ser lastimada, cosas parecidas, ¿no? Es decir, no, tampoco es que eran eternos en todo el sentido estricto de la palabra. Incluso podían irse a lugares, a otros lugares peores, bueno, una cosa, desaparecer de la memoria, varias cosas que pues son conceptos que quedar en alguna parte del limbo, pero sí, de una u otra forma va ligado, sí, es innegable que va ligado a algo que pues que te quedas viviendo digamos que entre comillas para siempre, pero el concepto de Olam no se refiere a que si la persona o el ser o el rey vive para siempre o no vive para siempre, sino es el lugar donde va a llegar, a ese Olam, a ese tiempo, como usted lo ha mencionado, a ese lugar, porque Olam es más como un tipo de adverbio de lugar que otra cosa. Entonces, es un detalle interesante porque incluso ustedes ven aquí en el texto hebreo de Isaías, capítulo 14, verso 9, que dice Sheol mitahar, Roxal, Leja, Likrat, Boeja. Dice acá que el Sheol debajo se excita por ti, por recibir tu llegada. Eso le está diciendo en contexto al que llaman al rey de Babel, a quien yo he dicho varias veces que se trata del dios Hadad Baal, que Isaías está hablando en contra del dios Hadad o Hadad, que era un dios importante entre los fenicios, entre los cananeos y también en Mesopotamia, por eso se le llama el rey de Babel. Pero eso es un tema que bien puede ser apoyado y bien no puede ser apoyado, eso es de menos. Pero lo que sí vemos es que este rey de Babel, en el contexto de Isaías 14, lo vemos que aparece, imagínense, en el Sheol, dice el Sheol debajo como que se excita por ti, por recibir tu llegada, se levantan por causa tuya, o sea, por ti, por tu llegada, se levantan los refaítas, o sea, Orer Lejar Refaim, aquí lo vemos, ¿no? Orer Lejar Refaim, Colatudé Aretz, que sería también, y todos los carneros de la tierra, ya que también había muchos de estos hombres carneros, hombres tipo faunos, ¿no? De estas gentes
y se levantan también de sus tronos, del trono de ellos, todos los, aquí aparece Malje Goyim, todos los reyes de los Goyim, de las naciones como tal, ¿no? Goyim significa naciones, ya después de varios siglos se gramaticaliza eh, bajo un concepto más de, despectivo, ¿no? El tema Goyim, pero es un tema aparte, un tema aparte. Entonces, aquí como para seguir ahondando más, no solamente vemos que los Refaim, como vemos que iban al más allá, al Olam, por eso se le decía Malak Olam, a aquel rey, a ese rey del Olam, porque se iba al más allá, a ese Olam, a ese tiempo, a ese lugar, a ese cosmos diferente al de la tierra. Y además, lo vemos aquí en Isaías 14, verso 9, o sea, la Biblia hebrea confirma el tema de los refaítas en el Sheol, como lo vimos también en las tablillas ugaríticas, y vemos un poco más en la saga de los refaítas, en la tablilla 1.161. Esta traducción la he colocado para que se nos haga más fácil todo y se analice, como dicen acá, el ritual de la fiesta sacrificial de los espíritus protectores. Habéis invocado los refaín de la tierra, habéis invocado al clan de Irán, invocad al Rafa Ulkum, invocad al Rafa Tarmín, etcétera, etcétera. Invocad a los Refaim ancestrales. Es decir, estamos viendo acá que estos eran lo que Isaías está mencionando, ¿no? Eran espíritus protectores para los cananeos, obviamente. El Creador aborrece, incluso hace guerra contra los Refaim, utilizando al pueblo hebreo, algunos semitas, en general edomitas, moabitas. Los utiliza para bien, por supuesto, y trata de exterminar a toda esta raza, para que se entienda. Una raza que eran héroes, reyes y gente muy bondadosa y muy poderosa y muy fuerte y muy habilidosa para la gente de Canaán, por supuesto. Pero los vemos, es decir, están ligados a ese Olam, a ese más allá, a ese lugar, a ese Olam. Por tanto, Olam hay que entenderlo como tal. Y ciertamente, como lo ha dicho el hermano Osvaldo, es innegable que después de varios siglos, en las épocas de Jesús, de los apóstoles, que vamos a verlo más adelante también, se gramaticaliza la palabra Olam, por supuesto, en una era, en una época de judaísmos tardíos que por supuesto ya no iban a entender 100% ese mundo arcaico de la edad del bronce, de principios del hierro. Va a ser muy difícil para ellos entender todo esto. No quiere decir que se hayan olvidado absolutamente de todo, pero muchos de estos conceptos ya no son entendibles para ellos. Y lo sabemos por el famoso no cocer el cabrito en la leche de su madre, que para las épocas de los apóstoles del Mesías Jesús, Yeshua, fíjense cómo ya no se entendía ese mandamiento como sí se entendía. Claro que sí se entendía con facilidad en ese mundo arcaico, semítico, en esas épocas de la edad del bronce, en las épocas de Moisés, no tenían ellos que estar explicando absolutamente nada de qué es eso de cocer el cabrito en la leche de su madre, porque eran conceptos que ya se entendían sin necesidad de estarlos explicando. Así sucede con el término Olam. No tenían que estar explicando a qué se referían con Olam, cuando ese concepto ya se entendía en esas culturas de la edad del bronce tardío y también en principios del hierro. Eso, hermanos, como para que se entienda, repito que Olam, más allá de querer significar algo o un concepto de eternidad o para siempre o por siempre, tiene que ver realmente con algo del más allá, un cosmos diferente, una era diferente, un lugar distinto. Por eso se le llamaba a esta gente, o por lo menos al rey Refaíta, cuando ya moría, era el rey muerto, moría, se iba al Olam. Por eso se le decía el rey del Olam, Malak Olam, porque se iba a ese más allá, se iba a ese Olam, a ese lugar. Adelante, hermano. Dani, adelante. Sí, bueno. Oye, mira, ahorita me vienen unos conceptos para que los vayamos aterrizando, porque también en las escrituras dice, no sé si te acuerdas de la narración bíblica cuando le dice la serpiente astuta a Eva, a Java, le dice, ¿serás como Dios? ¿Acaso morirás? ¿Quién te dijo que morirás? Estoy parafraseando la escritura. Ahí viene que también ellos iban a ser eternos al probar este bocado de este árbol en el cual estaba fuera del Edén, ¿no? Entonces, ese concepto ya viene también desde ese punto
de que al adversario, al divisor que se llama Satanás, siempre ha tenido ese concepto de engaño de que él, como Dios, les daría la vida eterna o les daría una eternidad a través de este proceder de pasar, ¿no? De un lado para otro. Y a lo que decías, ese es primero pregunta, o ¿qué me podrías aportar de eso? Porque también aquí en Deuteronomio 12:29, 12:30 dice, aún después de que sean destruidos delante de ti, cuida de no caer en lazo de ir en pos de ellas y no indagar respecto a sus dioses, diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que no hagan así también ustedes? No harás así, dice el Eterno tu Dios, porque ellos hicieron con sus dioses todo lo que el Eterno aborrece, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego para sus dioses, sacrificios humanos, ¿sí? Que hasta el día de hoy son abominaciones, pero así como dicen, daban vida por vida. Hasta el día de hoy yo conozco muchas investigaciones aquí en México, en Ciudad Juárez, todos esos cultos satánicos embarazaban a las chicas y todo eso, abrían a los niños, abrían a las mujeres y se tomaban la sangre porque supuestamente la sangre había vida para rejuvenecer toda esa élite de satánicos que hay, de pruebas y todo eso, y que posteriormente el gobierno las desapareció. Pero siempre ha habido ese tipo de secuelas, que es a través de eso de mantenerse en vida o tener una vida prolongada o nunca morir. Sí me estoy explicando con ustedes, pero después dame a explicar, porque bíblicamente también está el concepto del seno de Abraham, sí, que de ahí lo tomaron de los fariseos, de egipcios. Es una fábula egipcia que Yeshua, nuestro Señor, se la refuta, ¿no? Diciendo que no hay es cuando empieza el famoso purgatorio, que viene todo eso del purgatorio que tú decías, que iban descendiendo conforme a diferentes escalas y castigos y todo eso, porque ya ves que según los egipcios, su vida o pasar al inframundo era conforme al oro, como cuánto pesabas del oro o cuánto tuvieras en dinero, era la manera de pasar a ese mundo de los vivos, entre comillas, y si no tenías, desaparecías de la memoria. Entonces, Claro, sí, sí, claro. todo Bueno, eso ya está escrito, tenemos conocimiento, pero a veces ese conocimiento, como te digo aquí, la Biblia nos lo deja ver, pero no tan abiertamente, porque pues ya estamos hablando de hace 5,000 años, un concepto que, como dices tú, ellos ya lo manejaban. Pero imagínate decirte que tú vas a ser como Dios y no vas a morir. Eso es el primer fundamento que Satanás implementa para engañar a la gente, ¿no? Hoy aquí en México tenemos una deidad que se llama un principado, huestes o potestades, que Jesucristo, Yeshua ya los venció en el madero, pero aquí hasta hay una deidad que le llaman la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, y ves a la gente sacrificando, haciendo sacrificios, porque dicen que así va a ser su muerte más pasible, como lo que estás diciendo tú en tus jeroglíficos, ¿sí? Entonces aquí en México hacen esos sacrificios. ¿Para qué? Para pasar de la muerte, no les toca una muerte trágica, una muerte dolorosa y todo eso. Compran su muerte supuestamente para pasarlos a una vida. sí, claro que sí. Sí, sí. Bueno, el tema de Deuteronomio 12, verso 29 es clarísimo, ¿no? Porque puede ser que muchos se puedan espantar y decir, oye, pero estás comparando conceptos cananeos y aquí se supone que dice que no hagas como esas naciones hacían. Pero qué bueno que el contexto, usted lo contextualizó muy rápido, de que te está hablando, incluso la misma Torá te explica qué son esas prácticas que ellos hacían. Porque si en ese caso no tendríamos que usar ni siquiera la palabra kadosh o kedoshim, que bien está registrada, son conceptos que incluso aparecen en los textos ugaríticos, fenicios, o sea, en otras culturas, ¿no? Pues eso, ¿no? Tenerlo presente. Y en caso de lo que usted menciona, pues ya venía claramente lo que usted dice, hermano, por supuesto, esos conceptos han quedado impregnados en el ser humano
en esa información genética, no cabe duda que es así. Es muy parecido, quizás con unos conceptos más fuertes, más sólidos en ese mundo antiguo, un poco no tan distorsionado como el día de hoy. Ellos de verdad se creían en la película de que era así, o sea, no tenían duda alguna de que eso era así, no dudaban de que eso era así. Ahora, si creemos que lo que dice la Biblia es verdad, entonces estas gentes ya también incluso veían a estos seres raros andar por allí, no con normalidad, no con regularidad, pero se los veía. Si es que creemos que la Biblia es verdad, porque yo no creo lo que me diga un texto, una tablilla, puedo utilizar eso a manera de comparación lingüística y aquello, y conceptos que antes los antiguos tenían y toda la cosa, ¿no? Pero luego de eso, pues lo que sí puedo decir es que si creemos en la Biblia, entonces estos seres realmente estaban andando por allí, ¿no? Como varones de fe que somos. No sé si a eso va, hermano, la pregunta más o menos, es decir, que si el Sí, 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 concepto, sí. claro, Es el que, que mira, entonces, estos conceptos siempre los dicen los huestes por principados y potestades, pero a veces la gente no entiende que verdaderamente hay peleas. Vemos la pelea de Daniel cuando dice, nos tardamos porque la pelea está tremenda en los aires. Cada nación, cada ciudad tenía un principado, una hueste, una potestad, y siempre la ha tenido, aún en tu colonia, en tu país, siempre ha habido un principado, una potestad, que siempre ha querido ejercer el dominio sobre la gente que vive ahí. Entonces, ¿sabes? La gente no les gusta tocar este punto que es el Olam. ¿Hasta dónde pueden ellos te ofrecen vida, te ofrecen riqueza, te ofrecen todos los placeres, como dice el buen Salomón, ¿no? Tiempo de vivir, tiempo de morir, ellos te lo ofrecen con halagos y todo eso, para que niegues a Yeshua. Por eso te decía el mismo Len. sí, sí, ¿Hasta, y hasta también, dónde llegan los sacrificios de la gente por claro, obtener esos privilegios eh, aquí lo vemos en la Biblia sencillamente, como tú lo estás narrando, dicen, el hermano se está yendo con los fenicios, se va yendo con los cananeos, se va yendo con esta gente, no le creo sus tablillas, qué aburrido, pero tú vas y, aunque tú no lo creas, el estar viendo a veces esas películas de terror, hay invocaciones subconscientes, cuando tú vas al tarot, cuando tú vas a las barajas, a que te lean la baraja, a que leas todo eso crees que no pasa nada, pero sí pasa, que es lo mismo que tú me estás diciendo aquí, hermano. A veces, películas de eh, superhéroes también, ¿eh? Películas de sí, superhéroes, de sí, niños, y toda la entonces cosa. a veces dicen, oye, el hermano, porque de dónde disculpen la palabra, la expresión, pero es una expresión mexicana, se la fumó y no la controla, ¿sí? ¿De qué fumó? No la controla. ¿Creen que estás hablando fantasías y todo eso que a final de cuentas a ellos no, ellos creen que ya aceptando a Jesucristo, ya con eso, yo hago sacrificios. Ahorita lo que vamos a ver, los Olam, ¿cuál es mi sacrificio? Doy mi ofrenda, doy mi diezmo, doy 2 horas de mi tiempo. Son los sacrificios modernos que hoy estamos haciendo. Pero ¿hasta cuándo van a terminar estos sacrificios en tu vida? Así es. Sí, sí, y fíjese que algo que antes de que se me olvide, por cierto, fíjense que lo que menciona del rico y Lázaro también aparece en el libro de Enoch, en los textos de Qumran. Eso también tenerlo presente, ¿no? Parece que era un tipo de parábola, historia, leyenda que todos esos pueblos tenían, incluso lo vemos en el desierto del Mar Muerto, en estas cuevas, con estas gentes. Podríamos pensar que en lugar de que Jesús obtuvo nada más esa historia, esa leyenda de Egipto, lo cual no estaría de más porque no nos escandalizamos, porque en la Biblia hebrea también vemos extranjerismos dentro de la Biblia hebrea, de otras culturas en la Biblia hebrea, y no nos escandalizamos por eso. Tampoco deberíamos escandalizarnos porque Jesús haya tomado una parábola supuestamente egipcia. Sin embargo, también hay esa referencia de algo parecido al rico y el Lázaro entre los Qumranitas, entre la gente del Qumran. Y yo lo he dicho muchas veces, Jesús, Yeshua, Yehoshua, el Mashiach, los apóstoles, no es que apoyaban la doctrina de la gente del Qumran, para nada, no la apoyaban. Pero habían coincidencias, claro que sí, también con la tradición oral judía, había coincidencias con la tradición oral judía, había coincidencias con los qumranitas, había coincidencias con los samaritanos, al punto incluso de que al mismo Jesús le dicen que era un samaritano.
Y si acaso no es verdad cuando decimos que eres samaritano y que estás endemoniado, como estos blasfemos hablaban en contra de nuestro Señor, de nuestro Redentor. Y había coincidencias, sobre todo con los galileos. Los galileos en la tradición oral judía, en el Talmud, no son bien vistos, no son muy halagados. Un segundito. Ok, muy bien. Me dan un segundito, por favor. Perfecto. Me dan un segundito. Muy bien. Perfecto. Entonces, vemos que eso sucede. ¿Sí se me escucha, hermanos, o no se me escucha? Sí, se escucha, hermano Duque. Muy bien, perfecto. Bien, pensé que no se escuchaba acá. Eh, vemos esa coincidencia, y a los galileos se les tenía por mal en el Talmud. Incluso por ahí un sabio del Talmud hace una referencia mala en contra de los galileos, imagina, por no ajustarse a la Torá. Bueno, aunque la Torá ellos se referían sobre todo a la tradición oral judía, para la tradición de los judeanos. O sea, había muchas diferencias, ¿no? Incluso en la forma de hablar, en parte del dialecto, vemos como a Pedro lo distinguen por ser galileo, por su forma de hablar, muchas diferencias, ¿no? Entonces, había coincidencias en el Nuevo Testamento con todas esas clases de judaísmo, como también había coincidencias, claro que sí, coincidencias con algunas cuestiones del mundo antiguo, de cosas ancestrales que vemos en la Biblia hebrea, pero que en la actualidad no se entiende, y en las épocas de Jesús y de los apóstoles y de la tradición judía tampoco se entendían muy bien. Pero qué casualidad, ¿no? Entre comillas, por el espíritu del Creador, es que los apóstoles entendieron todo eso con facilidad y lo predicaron con facilidad, cosas que para los oídos de la época no eran entendibles. Repito, sí coincidían en algunas cosas y sí se entendían en muchos vocabularios con la tradición judeana de los judíos, con la tradición de los qumranitas, con la tradición de los galileos, de los samaritanos. Claro que sí, pero había otras cosas que no entendían ellos, precisamente cosas que estamos estudiando nosotros, cosas que estamos viendo nosotros. Entonces, que ahora gracias al Creador por ciertos hallazgos, ciertas tablillas, inscripciones, textos literarios antiguos, entendemos un poquito cosas que se entendían en épocas de Moisés, en épocas de Josué, en épocas de Abraham, pero que en los tiempos de Jesús, de los apóstoles y sobre todo en las épocas de los sabios de la tradición judía, eran muy poco entendibles. Ya se había perdido mucho ese concepto, esos conocimientos antiguos. Yo espero que con eso más o menos quede claro el tema del Olam, ¿no? Porque claro, la palabra Olam y todo lo que tenía que ver con el Olam en las épocas de Jesús y de los apóstoles, entiéndase, en las épocas del primer siglo, del segundo templo, vamos a ver en pantalla a continuación que ya se entendía de una forma parecida, pero ya un poco distorsionada, bajo otros conceptos un poco diferentes, bajo conceptos más de estilo de corte mesiánico. No sé si les parece, hermanos, adelante, si tienen que decir algo, avanzamos como sea. Continuamos, mi hermano, vamos avanzando. No sé, Dani, si tienes alguna preguntita o algo. No, nada más estos momentos, cuando hago este tipo de preguntas, a veces creen que estoy haciendo un descontexto del texto o de la narrativa que está haciendo la enseñanza mi hermano. Pero lo que al final vamos a encontrar una conclusión y un camino que nos va a unir a todos nosotros, que se llama inicio y final de una vida. Sí, sí, sí. Tenemos Tiene tenemos mucho con eso, claro que sí. Olam, tenemos un Olam, nosotros mismos. Tenemos un Olam, y en este Olam, pequeño Olam que tenemos en este transitar del mundo, a veces creemos que tenemos la vida comprada o que tenemos el tiempo muy prolongado, pero verdaderamente a veces por no poner atención o a no hacer las preguntas correspondientes, caemos en la ignorancia, y es por eso que el pueblo de Israel pereció ciertamente en muchas cosas, porque creyendo que estaba haciendo lo correcto, creyendo que estaba escuchando a sabios o a entendidos que en vez de ayudarlos a buscar la presencia de él, los llevaron por caminos torcidos. Entonces, tratamos de aquí de buscar todo lo que el Eterno nos puso al hermano Duque, puso al hermano Osvaldo, puso al hermano Marcos, y no sé a cuántos más nos va a poner, pero nos van a venir a compartir cosas que verdaderamente sí deberíamos
ponerle un poquito de atención y orar con el Señor en una intimidad y decirle qué es lo que Duque me quiso enseñar, qué es lo que Osvaldo me quiso enseñar. ¿Por qué me estás hablando de que había gigantes y todo eso? Porque todavía hasta el día de hoy hay gigantes, hay huestes y potestades, y a veces no las creemos. Y, güey, y Hollywood, todo te están vendiendo ese tipo de principados y huestes de lo que está diciendo el hermano. Lo vamos a ver al final. Claro que sí, ¿no? Claro, venden una realidad que la ocultan al mismo tiempo, ¿no? Qué cosas, ¿no? Y fíjense, hermanos, que yo también quiero hacer énfasis en que, de que por supuesto, es verdad que el pueblo de Israel en su mayoría quedó pues desechado en muchos aspectos. Sin embargo, el remanente de Israel, como lo dicen las profecías, porque a veces uno se espera que todo Israel se hubiera salvado, que por qué lo rechazaron y toda la cosa. No, pues vemos que miles y miles de judíos sí aceptaron a Jesús, ¿no? Pero esos miles, al lado de los otros miles, eran un pequeño remanente. Pero resulta que las profecías hablaban de que solamente un pequeño remanente. Un remanente es Shear Israel. Shear Israel es la sobra, lo que queda. Son unos pocos. Aunque sean tan numerosos como la arena del mar y como las estrellas de los cielos, solamente un remanente será salvo, escapará. En el texto hebreo habla de escapar, se podrán escapar. Entonces un pequeño remanente. A veces uno piensa que Israel rechazó a Jesús, a Yeshua, y no, realmente quienes creyeron, quienes aceptaron a Yeshua como el Mesías fue el remanente de Israel, los que tenían que ser bíblicamente según las profecías del Tanaj, según las mismas profecías del Tanaj, imagínense. Entonces, nada más acotación de eso, porque ciertamente la mayoría lo rechazó, pero eso es lo que estaba escrito, eso es lo que estaba en las profecías del Tanaj. La mayoría no iba a seguir los caminos del Creador, del Mesías, de los profetas, no, iba a ser un pequeño remanente, unos poquitos nada más. Eso, hermanos, y hablando de eso, fíjense que aquí ya avanzamos directamente a las épocas de Jesús, porque ciertamente el concepto de Olam en el Antiguo Testamento, en gran parte de los libros, en gran parte de los libros del Antiguo Testamento, no en todos, pero en gran parte de los libros del Antiguo Testamento, eh, claro, se va gramaticalizando la palabra, va a tener un desarrollo, una evolución la palabra Olam, y ya se empieza a usar como muchas palabras que nosotros usamos, las usamos para varios conceptos, para varias oraciones, las complementamos en oraciones. Es muy normal que una palabra que tenía un concepto ancestral, un concepto distinto, un concepto del más allá, o un concepto de alguna otra cosa, empieza a tomar cuerpo para referirse a otras cosas dentro de una oración, a manera de modismo, a manera de dicho. Es muy normal, o sea, no espantarnos cuando a veces sí está hablando de que Olam tiene que ver con algo ligado a lo eterno, ligado a algo que perdura para siempre. Pues es muy normal, porque se supone que es una palabra que, aunque tenía un concepto distinto en ese mundo arcaico, obviamente, así como nosotros usamos muchas palabras, varias palabras, con conceptos que en su origen tenían otros significados nada que ver con lo que nosotros entendemos ahora, luego son usados pues para otros dichos, para otros modismos, dentro de oraciones, para complementarlas con los verbos, tantas cosas, ¿no? Cuestiones que no vamos a ahondar ahora mismo, pero no espantarnos por eso. Simplemente estamos presentando, o hemos presentado, como en las épocas de Moisés, de Abraham, de Jacob, de los jueces, de Josué, se entendía la palabra Olam. Y pues vamos a ver ahora qué se entendía por Olam en las épocas de Jesús y de los apóstoles. Mi hermano, una, A ver, una, una cosita. claro que ¿No sí. sería bueno como norma en el Testamento de los antiguos, en el llamado Antiguo Testamento, cuando vamos a un interlineal y vemos la palabra Olam sola, porque ya sabemos que Leolam Baed ya agrega algo más? Pero Olam solo, ¿no sería bueno poder entenderlo o traducirlo como tiempo? Solo tiempo. ¿No quedaría como más fácil entenderlo, el significado, si yo pongo tiempo nomás? En vez de eso, para siempre, eterno. Sí, y sí le entiendo, y de hecho ese fue el ahorro que hicieron varios diccionarios muy importantes, de muy buenos lingüistas, que aunque no eran diccionarios de lingüística semítica comparada, aún así no vamos a menospreciar el intelecto de esta gente, aunque nosotros no nos apoyamos en ellos. Estamos hablando nada más de lingüistas, no estamos hablando de gente de fe, gente de Dios, gente que está unida al Mesías, no. Estamos hablando ya en ese tema
de significados de quienes aportan un poco en esa área, en esa rama. Pues sí, sí, la verdad es que eso fue lo que hicieron, como Luis Alonso Schockel. Luis Alonso Schockel ciertamente coloca varios significados para Olam, como es muy normal en todos los diccionarios, pero en un principio, en un comienzo, para Olam coloca una pequeña introducción, casualmente, como usted lo dice, de tiempo, hablando sobre tiempo, como que dándole el concepto a Olam de un tiempo. Tiempo remoto, tiempo perdurable, tiempo largo, como usted lo ha dicho, me Puede ser parece. un tiempo que ya pasó o un tiempo que va a venir, Exacto, o este tiempo que estamos viviendo, o el tiempo que va a venir de la eternidad, digamos. Pero claro, como que sería más acertado si yo traduzco esa palabra, como no tenemos el concepto tan claro, digamos, si yo le pongo tiempo con el contexto, ya me puedo ubicar en qué tiempo es, si es para atrás, para adelante, en este espacio, o un espacio que va a venir más adelante, ¿no? exactamente. Sí. Es exactamente como se usó la palabra Olam. Es verdad, no podemos entender todavía al 100% el significado exacto de cómo lo pensaba y entendía el autor en ese momento, pero lo más cercano es, claro que sí, el tema del tiempo, un tiempo remoto, un tiempo largo, un tiempo que va a venir, un tiempo que ya pasó. Claro, porque ese concepto de Olam lo hemos visto en textos antiguos y lo vemos también ligados en la misma, vamos a verlo más adelante también, la raíz Alam, qué conceptos tiene, pero sin embargo sí, se convierte en un modismo, en un dicho, en una forma de expresar algo, casualmente con el tema del tiempo, sí, ligado al tema del Es tiempo, a un como tipo, nosotros, es como nosotros cuando decimos, uy, vamos caminando y se nos hace mucho rato y decimos, uff, este camino es eterno. por No es que ejemplo, el camino sea eterno, pero es un modismo que, o este tiempo no pasa más, es eterno. por Pero ejemplo, si lo eso, dejamos como solo tiempo, como que quizás lo vamos a manejar mejor que quizás en algunos casos, en algunas traducciones de la Biblia, como que se le pusieron el para siempre. Y ese para siempre, ya en español, como que nos condiciona mucho. así es, así es, así es. O el eterno, bueno, Y pero eterno embargo, como. y sin embargo, vimos y lo vamos a presentar en pantalla otra vez. No sé si hermano Osvaldo quiere que lo presente antes de esto, quiere que le presente antes otra vez para quienes no vieron el video anterior, el estudio anterior, que antes de comenzar aquí este pedacito de cómo se entendía Olam en las épocas de Jesús y de los apóstoles, o en las épocas de los sabios del Talmud, etcétera. Le decimos sabios entre comillas, ¿no? Porque nosotros no confiamos en ellos para nada, ¿no? Pero quisiera que presente el cuadro que presenté la semana pasada, bueno, las semanas anteriores. Sí, mi hermano, sí, como gustes. Si quieres presentar el cuadrito antes o después de este, pero sí, sí, estaría bueno recordar a los hermanos eso mismo. Te Aquí doy se, el espacio. se logra ver aquí, hermano, o no se logra ver. Sí, se ve perfecto. Es donde dice el filólogo y gramático judío, Rabino Sadia y Benanán. Eso se ve, ¿verdad? Sí, sí, perfecto, mi hermano. Muy bien, muy bien. Fíjense entonces, para que ustedes tengan, para los que no estuvieron o no vieron el video anterior, fíjense que lo que estamos afirmando de que la palabra olam no significa para siempre, ni por la eternidad, ni nada de eso, también lo afirman, lo hemos dicho un montón de veces, el filólogo y gramático judío, el rabino Saadia Ibn Danan, en el Sefer HaShorashim, que es el libro de las raíces, un diccionario que se compone de puras raíces de la Biblia hebrea. Este es un pilar de la gramática del judaísmo, como es el rabino Sadia Ibn Danan. Y aquí ustedes pueden ver cómo todo se oculta, los que pecan en secreto, y sobre todo en la frase leolam, en el sintagma preposicional leolam, que aquí ponen y le servirá por siempre, el rabino explica, este rabino y gramático filólogo explica que es un tiempo limitado, se trata del jubileo y tiene el sentido de cosa oculta porque la eternidad no termina y por tanto es una cosa oculta y el jubileo está oculta a la mayoría de la gente si lo van a alcanzar o no. O sea, no solamente somos nosotros los que afirmamos eso, sino también los mismos rabinos gramáticos y filólogos, pilares de la gramática del judaísmo, como lo son el rabino Saadia ibn Danan y a continuación el rabino Abraham ibn Ezra, que dice que donde traducen y le servirá para siempre, dice el rabino, sabemos que la palabra leolam en hebreo se refiere al tiempo, como usted lo ha dicho, hermano.
Es que es lo que es el sentido, el concepto, a lo que trata de darnos a entender la palabra olam, aunque en tiempos arcaicos tenía un concepto más profundo, más referente al más allá, etcétera. Dice que se refiere al tiempo, lo dice el rabino Abraham Ibn Ezra, filólogo y gramático, pilar fundamental de la gramática judía medieval, por supuesto, en adelante, hasta el día de hoy, para el judaísmo, para el judaísmo. Ya sabemos que la gramática hebrea bíblica se ha desarrollado bastante a través de lingüística semítica comparada, a través de lingüística textual. Es cierto que ya no se usa mucho las gramáticas judías, ya no son de peso pesado, en su momento sí, porque ellos lo habían comenzado, ellos manejaban el tema más a profundidad, pero quedó hasta allí. En la actualidad hay métodos científicos más avanzados, mejores, y lingüística semítica comparada, que ya ha dejado atrás muchísimo, muchísimo de la gramática judía, del judaísmo, pero bueno, tenemos estas referencias de estos pilares de la gramática y filología del judaísmo, como lo son Saadia y Ben Danán y el rabino Abraham Ibn Ezra, que están diciendo que se refiere a un tiempo, al tiempo. Olam se refiere al tiempo, como ya existía en las eras, Leolamim, en las eras que nos precedieron, donde Olamim significa eras. Ustedes van a ver que aquí sigue desarrollando de cómo es que esta palabra Leolam, Vadó Leolam, también significa y le servirá hasta el año del jubileo, o se refieren a tiempos largos, tiempos largos. Y si vemos aquí también a los semitistas, son expertos en lenguas semíticas, no solamente de hebreo bíblico, sino de moabita, de fenicio, de protocananeo, de acadio. Pues estamos hablando de gente preparada en lingüística semítica comparada, como lo son los profesores Ernst Jen y Klaus Westermann en el diccionario etimológico y teológico, y son dos profesores alemanes. Y dicen que la traducción adoptada en el título Eternidad es inadecuada en numerosos pasajes con Olam en el Antiguo Testamento, pero aún allí donde no lo es, no debe introducir en los textos un concepto preconcebido de eternidad, cargado de toda una serie de contenidos filosóficos o teológicos posteriores. Lo hemos repetido muchas veces todo esto, pero hemos presentado en pantalla otra vez esos datos que lo hemos presentado varias veces, precisamente para que no se piense que somos nosotros los únicos que afirmamos esto, sino que rabinos, gramáticos, filólogos, pilares de la gramática del judaísmo lo afirman también, afirman que Olam no significa para siempre, no significa eternidad, pero también tenemos acá a expertos en lenguas semíticas afirmando lo mismo. Nosotros hemos hecho también afirmar lo mismo, de que Olam no significa eterno, no significa para siempre, a través de textos, a través de algunas inscripciones, etc. Pero bueno, vemos también que eso sucede. Voy a compartir otra vez, hermano, la pantalla acá. Me dan un segundo, no sé si se logra ver. Ahí se ve perfecto, mi hermano. Donde dice Olam, los días del Mesías. Sí, sí, perfecto. Muy bien. Ahora sí vamos a ver entonces el tema del Olam, cómo se entendía la palabra Olam en los días del Mesías. No vamos a decir que todo el pueblo judío, sino una parte del pueblo judío pensaba algo sobre el Olam. Recordemos que no todo lo que el Nuevo Testamento o los apóstoles y los judíos, que eran algunos miles del Nuevo Testamento, pensaban, no vamos a creer que todo lo que ellos decían, estos judíos creyentes en Yeshua del Nuevo Testamento, sí, coincidían, claro que sí, en muchas cosas con la tradición judía, pero no en todo. Así que aquí vamos a ver que una parte del pueblo judío sí pensaba que Olam, claro que sí se refería a los días del Mesías. No estoy diciendo y no estamos afirmando, ni nadie está diciendo que Olam signifique los días del Mesías, para nada, sino que ese concepto era como se entendía en las épocas de Jesús y de los apóstoles. Hermano, adelante, claro que sí. Una parte del judaísmo pensaba que el Olam hablaba de los días del Mesías. Exactamente, así es, tal cual, hermano, tal cual. Y eso lo vemos aquí en el Talmud, en el Tratado Sanedrín 99a, en el párrafo 12. Y leo la traducción que dice, dijo Rabí Hiyá Barabá, que dijo Rabí Yohanan Bar Napajá.
ninguno de los profetas profetizó estas cosas para los días del Mesías, Limot Han Mashiach. No, dice, en cambio, para el Olam Haba se dijo, ¿se dan cuenta? Está hablando de los días del Mesías, dice que, en contexto, hablando de las cosas que acontecerían, dice que ninguno de los profetas profetizó estas cosas para los días del Mesías, o sea, cosas que el Tanaj profetizaba. Dice que esas cosas que debían cumplirse en contexto no las profetizaron los profetas para los días del Mesías, sino que para el Olam Haba se dijo, ningún ojo ha podido ver a Elohim, sino que tú harás por quienes te esperan. Es decir, se dan cuenta que ellos al hablar, al referirse a los días del Mesías, a Yemot Han Mashiach, los días del Mesías, lo equiparan con el Olam Haba. ¿Se dan cuenta, hermanos, aquí? El Olam Haba. Ellos lo equiparan con eso. O sea, los días del Mesías están diciendo que había cosas que se iban a cumplir en los días del Mesías, y al hablar de los días del Mesías lo equiparan con el Olam Haba, diciendo que no, que esas cosas que se profetizaron no las decían para los días del Mesías, sino que para el Olam Haba, en referencia a los días del Mesías, se dijeron que ningún ojo verá tales cosas. ¿Me doy a entender? Sí, mi hermano. Bueno, hoy en día hay una corriente que enseña que, digamos, eh, la era mesiánica va a ser, digamos, cuando venga Yehoshua, Jesús, por segunda vez, ahí empieza la era mesiánica. Entonces ponen muchas cosas que hablan los profetas como para ese tiempo, pero nosotros entendemos que la era mesiánica ya comenzó cuando vino por primera vez Mashiach, ¿no? En este tiempo estamos en la era mesiánica, entendemos que estamos en la era mesiánica. Por la parte de que dice, por ejemplo, Miqueas, ¿no? Cuando habla en Miqueas, en la posteridad de los días, ¿no? En Asharim Hayamim, ¿no? Se dice así, hermano. Sí, claro, obviamente, sí. Y en Hebreos dice, en la posteridad de los días, ya Dios no nos habló por los profetas ni por los padres, sino por su Hijo. Entonces, vemos que se cumplió ese tiempo de en la posteridad de los días. Y ellos lo dicen claramente, ¿no? Ya estamos en los últimos días, lo dice el Ya Nuevo. estamos, ahí está. Lo mismo, varias veces en el Nuevo Testamento se nombra, los apóstoles no nombran en esos tiempos, en ese tiempo. Entonces, pero hay muchos que agarran y como ponen todo eso profetizado para la segunda parte, o sea, como en el milenio, entonces hay mucha cosa ahí que no se entiende, ¿no? Claro que sí. Dani, no sé qué querías aportar. Fíjate que algo que me han comentado mucho los hermanos es que dicen, hermano, es que el milenio es antes Gog y Magog, y dice, todo es un revoltijo, y unos vienen con, fíjate, te estaba hablando de hace 17 o 18 años, lo que platicaba con ustedes, ahí viene Nibiru, el planeta X, y ya viene esto, y las lunas de sangre, que desde la época de Moisés se sabía que era lunas de fuego, de juicio, y toman todo eso fuera de contexto para llegar a, como dice este Duque, vienen y los modernizan ahora a algo actual para hacer novedad en los medios religiosos, todos los sistemas religiosos. Que ya viene, a ti te tocó conmigo, de este Duque, tú estabas chico. Gorbachev, ya ves que traía aquel lunar y decían que era el anticristo y que la guerra, y fue cuando nosotros salimos a predicar con Nicky Cruz, con la de Cruz y el puñal. A lo que te quiero llevar es de que en los tiempos siempre la gente, los líderes o aquellos que se despiertan y dicen, hoy me reveló el Señor que hoy ya viene su venida, y la gente tiene miedo. ¿Qué pasó ahorita con la pandemia esta? Todos estaban cada martes, jueves, sábados y domingos oyendo predicaciones y atentos a la palabra.
Cuando se termina eso, que se llama miedo, vuelven a su vida cotidiana. Todo lo que me dicen los hermanos, verdaderamente, ¿quién es Dios? Lo que tú estás preguntando ahorita, lo que está diciendo el hermano Duque, y quisiera hacer esta pregunta. Duque, los dioses eh, de los antiguos persas, los faraones, los saduceos, los saduceos de los cosas, dime de todos, cananeos y todos, algunos de esos dioses, de, Fenicios. de todos esos dioses de renombre, como dice Génesis 6:4, ¿tú crees que vivan el día de hoy? Alguno de esos príncipes, faraones, todos esos reyes como el que nos ponías ahí, el rey de la eternidad, el día de hoy, si tú no los mencionas, ¿crees que estarían en la memoria de la gente? Fíjese, hermano, que primero, y si vamos paso a paso, porque eso es rápido, algo que no, yo sé que es otro el tema, pero importante lo que el hermano acaba de preguntar, importante, porque fíjense que la Biblia, primero que no se opone a la existencia de los refaím o refaitas, no se opone a la existencia de Hadad Baal, no se opone a la existencia de Hércules, el famoso Melcar que aparece por allá en Ezequiel 28, que muchos piensan que sí, se refiere a Satanás, como hablamos con el hermano Osvaldo, yo sí pienso que se refiere a Satanás, pero al mismo tiempo es una referencia a esa deidad de Hércules que en esa época. Entonces, ¿a qué yo voy con esto? Que incluso vemos que la misma Biblia no se opone a la estadía de los refaítas en el Sheol, eso es de locos. Claro, porque te ves que ellos siguen la secuencia que los antiguos pueblos que no eran semitas también creían. Es decir, los refaítas en el Sheol, administrando en el Sheol. Y en la misma profecía de la resurrección de los muertos, que se supone que es el Mesías, según el Nuevo Testamento, que nosotros vemos que es el Mesías el que tiene que ver con todo el tema de la resurrección en el inframundo, que baja las partes bajas, como lo dice Pedro, predica y tantas cosas, y tiene las llaves del Hades, del abismo, ¿se acuerdan que lo dice el mismo Apocalipsis? Vemos incluso que en las profecías del Tanaj, de Isaías 26, verso 19, dice que él en el momento de la resurrección haría caer la tierra de los refaítas. Y ustedes acabaron de ver hace un momento una inscripción, una traducción que hablaba de la tierra de los refaítas. ¿Sí vieron que eso decía ahí, no? Que la tierra, ¿por qué? Porque esta gente al Sheol, al lugar donde administraban los refaítas, en el inframundo, en el Sheol, en ese Hades semita, a ese se le llamaba también la tierra de los refaítas. Qué loco. Entonces vemos que de una u otra forma existen o existían, pero que han caído. Muchos de ellos han quedado también en cuevas, en cavernas, como lo dice también la carta de Judas, el seguidor de Cristo, ¿verdad? El que aparece en el Nuevo Testamento, ¿no? No el apócrifo, sí, sino el del Nuevo Testamento. Y ahora, si ustedes me preguntan si algunos de esos seres siguen existiendo así libres en algunas partes, en montañas recónditas, en lugares recónditos, yo podría pensar que en parte sí, que no quedan muchos de ellos, que no quedan muchos. Miren, vamos a ponerlo fácil, hermanos, eso ya es una cosa mía, eso es cosa mía. Es como estas grandes élites y naciones poderosas que saben que hay otras naciones que están haciendo de las suyas y otras naciones poderosas, pero no tanto como las otras poderosas, saben que no se pueden pasar de la raya, saben que no pueden decir cosas, saben que no pueden hablar cosas, saben que no pueden producir cosas, porque si lo hacen, los agarran, los apresan o los eliminan para siempre. Así pienso que puede suceder con algunos de estos seres que posiblemente han quedado por allí, rondando por alguna parte de la tierra, pero no se pueden aparecer nada más, no pueden expresarse así nada más, no pueden mostrarse a la gente así nada más, porque pueden ser exterminados por una fuerza mayor y poderosa que nuestro Padre. Ese es el punto que quería tocar. Tú lo acabas de decir. Arte moderna. La misma escritura nos dice que Dios permitió hasta la rebelión de Satanás, y la tercera parte que se rebeló con todos aquellos principados y huestes que están. Cuando se aparece Yeshua, Jesucristo se aparece, dice, todavía no es nuestro tiempo. Todavía no es nuestro tiempo. Todavía no es nuestro tiempo, Señor. Y hasta el día de hoy, todavía no es su tiempo. Por eso Él dice que Él viene y quiere destruir lo más posible de la humanidad, que es algo que Él ama tanto, pero la misma humanidad se ha destruido por creer que esos reyes que en la antigüedad hoy tienen otros nombres, por eso te leo, ya nada más cambiaron de nombres más modernos,
Sí, Sí, hoy le sí, piden Thor para que no veas que ay, sí hay un dios nórdico y todo eso, pero viene desde mucho antes, ¿no? El dios del trueno y todo es el rey de la muerte, del inframundo. Sí, hoy le llaman la Santa Muerte. Es algo pero todos ellos van a tener un fin, porque tuvieron un principio por un creador y él les dio la oportunidad, pero se rebelaron ante él. Es a donde los hermanos me han preguntado lo que tú estás diciendo ahorita. Sí vemos lo que dice el hermano, y ya nos lo dijiste, que viene en Génesis 6, Deuteronomio 12, en el seno de Abraham, viene también en Job, cuando se presenta, ahí cuando van a la casa de Job y se presenta el mismo Satanás y le dice, aquí estoy, y le quita todas las cosas, pero el mismo Salomón nos dice que él levantó en Primera de Reyes 11:11, dice que levantó altares a todas las deidades y se olvidó de su Dios. sí, sí, No lo claro que sí. olvidó, lo dice las escrituras. No, y me parece excelente también lo que usted mencionó, hermano, porque hermano Osvaldo y hermano Servín, es increíble porque usted decía algo importante, ¿no? Mucha gente se levanta de la nada y pues disculpen que me vaya el tema, no tanto, no tanto, pero increíble porque recordé que usted dijo que la gente, a veces los líderes se levantan de la nada a pues a querer decir que ya este es el fin, ya viene, y siempre cada ciertas épocas dicen lo mismo, y bueno, lastimosamente no pasa nada de eso, ¿no? Ya quisiéramos que fuera así, pero bueno, no ha pasado como ellos lo han dicho, pero es como decía un hermano, quieren o tratan de ser los protagonistas del espectáculo, siempre queremos creernos los protagonistas de la historia, como que somos los últimos o los selectos o los escogidos, que nadie más, y bueno, hermoso que seamos un remanente, es innegable que eso sí, pero queremos creernos los principales protagonistas del espectáculo, pero vemos que son los apóstoles. Y de manera literal lo dice en Primera de Corintios capítulo 4 en contexto. Ustedes se leen Primera de Corintios capítulo 4 todo el capítulo 4 van a ver cómo es que se menciona algo importante de que ellos son lo que No se oye, Duque. ¿Lo oyes tú? No, se más, cortó, hermano. Esa última partecita como que no se escuchó. Duque, no te escuchas. Yo tengo la señal bien aquí. No, no. Fíjate que es otra de las preguntas que decían los hermanos y muchos que se están viendo al judaísmo, que dicen, es que, entonces, ¿cuándo sujetó a la muerte de sí, Dios? ¿Por qué no ha sujetado a la muerte? Es que todo tiene un tiempo establecido. ¿Cuál es el último adversario que se va a sujetar a él? La muerte. Porque ahorita no podemos estar, porque seríamos como Lázaro, nos resucita y tenemos que morir, porque tenemos que llegar a un tiempo, a un orlam determinado y establecido solamente por su voluntad y su autoridad, porque ya está escrito ese tiempo. No sé si Ujú. me voy a explicar. Es lo que los hermanos ven ahorita y están buscando esa pregunta. ¿Qué tan cierto es, como decías tú, es la era mesiánica y o qué disculpas, era? hermano, que se me fue el internet, no sé si se dieron cuenta, se me fue un poco el Sí, Sí, internet. sí, estábamos viendo, te estábamos diciendo que no te escuchábamos, pero ya Pero sí. claro, fíjense que si era el otro dispositivo, se hubiera ido el internet en este que tengo acá, pues sabe cómo recuperar. No sé cómo funcionan estos aparatos modernos, pero pues no me botó de la sala. Qué bueno. Adelante, mil disculpas que no las escuché. Hermano, hay un temita ahí que nos queda como en el aire, ¿no? Estos refaítas, los espíritus, los demonios, los reyes de la antigüedad, estos hombres de renombre, los hijos de los nefilinos, cuando habla de los gigantes, ¿no? Hay mucho de esto y por lo que vemos en las escrituras, por ejemplo, cuando se presenta Satanás con su séquito,
¿no? Delante de Dios y Dios le pregunta, ¿no viste a mi siervo Job? ¿De dónde vienes? De recorrer la tierra, dice, ¿no? Entonces, vemos información en las escrituras que, digamos, hay un mundo espiritual o un mundo que se mueve entre nosotros que a veces nosotros no percibimos, no lo manejamos o no lo vemos, o a veces se manifiestan visibles. Es como cuando se presentaron ángeles delante de Abraham, a Josué, cuando está Elías o Eliseo, que le dice a su siervo, ¿no? Permítele que él vea también, y ve miles de ángeles ahí peleando por ellos. Creo que era Eliseo, ¿no? O Elías. Bueno. Vemos en las escrituras que nos maneja un panorama de algo que de repente se puede ver y de repente no se puede ver. Voy en este sentido, mi hermano, los refaítas, los nefilín, los gigantes. Los gigantes sí se podían ver, ¿no? Porque, bueno, está la historia en la Biblia de que David y varios de sus valientes mataron a varios, ¿no? O eran 5 hermanos, los gigantes, por lo que tengo entendido. Entonces vemos Eran refaítas esos, claro, sí, sí. Y después está también el rey de Og, ¿no? Sí, sí, que también era un refaí. Ahí está, que luchó contra Josué cuando antes de cruzar el Jordán para conquistar Jericó, conquistan toda esa zona que la tenían ellos, como gobernaban ellos. Entonces, hoy día, yo manejo el tema, por ejemplo, espíritu. El espíritu es la mente. El espíritu es el ánimo, el espíritu es el poder, pero así como es de Dios, que dice Dios nos dio poder, ¿no? Tenemos la mente de Mashiach, como dice Primera de Corintios 2:16, el espíritu de Dios. Entonces, pero también está del otro lado el poder, el espíritu, la influencia que viene del otro lado, de esos ángeles caídos que fueron echados del cielo y derribados a la tierra, ¿no? Entonces, esos seres hoy día andan paseándose por aquí, influenciando, haciendo cosas, como por ejemplo dándole al endemoniado gadareno un poder hasta sobrenatural. ¿No? Vemos muchas de esas cosas, ¿no? Que a veces es difícil digerirlo o entenderlo o cómo es que pasa. No sé si me doy a entender. Sí, por supuesto. De hecho, como usted lo dice, hermano, Eliseo podía verlos, él los veía aparecer con naturaleza, mientras que otros no lo veían, y tenía que pedir al Creador que le permita ver, que le abra los ojos a uno de sus discípulos para que pueda ver lo que Eliseo con naturaleza podía ver. Luego también, ni se diga, por supuesto, Jesús los veía con naturaleza también, eso ni se diga, ¿no? Eso ni para qué cuestionarlo. Pero, ¿qué puedo decir? Yo no sé realmente quiénes son esos espíritus inmundos, esos demonios. Sé bien, y siguiendo la secuencia bíblica, en paralelo con lo que la misma Biblia menciona, sin desviarse de esa cultura cananea que está impregnada en la Biblia, no como para apoyarla, sino para denunciarla. La Biblia denuncia todo eso. Sí se ven categorías, de eso no cabe duda, sí se ven que son categorías de seres, se ven que son categorías de personajes demoníacos, de personajes de ese reino de la oscuridad. Se ve que no todos son como los espíritus inmundos,
incluso en el mismo panteón cananeo, en las mismas creencias cananeas, mesopotámicas, etcétera, egipcias, se veía que había categorías. Es decir, habían seres como espíritus inmundos que eran bien locos, aturdidos, que eran a veces por apareamiento de alguna deidad y otra deidad, o sea, por ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, a saber cómo realmente son cómo se formaron estas categorías, no tendría idea. Lo que sí puedo ver es, como usted lo dice, hermano, en Génesis 6 vemos quizás una posibilidad del despelote, del desorden en el que se originan posiblemente esos espíritus inmundos que usted lo menciona. Para mí sí, para mí tiene que ver con ese apareamiento, con esa mezcla obscena que hicieron estos seres y que de allí pueden hacer todo esto. Pero sí, no sé, hermano Osvaldo, ¿usted qué opina? Porque sí, y hermano Servín, ¿ustedes qué opinan? Fíjense que no vemos en la Biblia de manera literal que nos describan cómo es que se originan estos demonios. Y me refiero no demonios específicamente a los, entre comillas, dioses falsos nada más, no me refiero solamente a ellos, sino a esos seres demoníacos que andan como locos, que andan por ahí vagabundeando. Me doy a entender, o sea, podemos ver, sí podemos ver a otros, y me llama mucho la atención porque la Biblia no descarta la descripción de estos personajes, entre comillas, héroes que andaban en la tierra y se creían dioses y que no estaban como locos, como seres inmundos, como locos por ahí. O sea, me sorprende que la Biblia no los menciona así también, sí los describen como incluso otras culturas los describían esos mismos héroes, pero en cambio no veo que la Biblia me describa de forma literal cómo se producen estos seres locos, como seres inmundos que andan como locos queriéndose quemar y matar el cuerpo. No sé si ustedes hayan... Lunáticos, como menciona en la parte de los griegos, ¿no? La Sí, sí. creencia de los griegos de que los demonios estaban un poco más allá de la luna, entonces le decían los lunáticos, aquellas personas que estaban como desenfrenadas. Desenfrenada. Muy bien. Eso no, yo creo que en la Biblia no se menciona eso, ¿verdad? He visto que en otros libros, como el de No, en otros textos se menciona algo, pero bueno, son libros un poco más tardíos, supuestamente. El hermano Servín alzó la mano, pero bueno, no sé, hermano Osvaldo, si usted haya visto alguna parte en la Biblia que se describa eso. Yo no he visto, la verdad. No he visto que en la Biblia se describa tal cosa. No sé, hermano Servín, hermano Osvaldo. Hay varias opciones, a veces con respecto a un poco lo que habla ahí en Génesis 6, ¿no? Algunos creen que, bueno, fueron ángeles caídos que embarazaron a humanos. Otros dicen, bueno, eran los servidores humanos o como sacerdotes de dioses falsos que tomaron a mujeres, digamos, hijas de Dios para tener, y de ahí tuvieron hijos, pero a su vez esos hijos ya tenían esa influencia de esos espíritus o de esos dioses que hay mucha cosa, ¿no? Que cortar en ese sentido. Dani, Yo no lo, sé si... yo lo que quería es, toqué este punto por de encima, porque hay que darle un buen tiempo, pero para que los hermanos vieran que lo que este duque dio de las tablillas y que de los egipcios, les cuesta mucho trabajo a veces entender este tipo de información y se les hace nula o neutra, pero siempre la gente ha querido tener la eternidad y el único que le pertenece la eternidad es a un solo ser, al Señor de la vida. Por eso le preguntaba a mi hermano Duque, porque yo, como tú, yo sé que los tres confiamos que solamente hay un Señor, que no tiene ni principio ni fin, que es eterno. En nuestra mentalidad corta, porque no sé cómo le podríamos decir a cómo él vive o cómo se maneja en su tiempo y espacio. Pero es un ser que, como dice Saulo, no hay palabras que puedan describir la grandeza de lo que yo vi en el tercer cielo. Humanas, no hay palabras humanas inventadas todavía para poder describir lo que yo estoy viendo. Y como dices tú,
no es que sean invisibles, es que no son visibles para nosotros porque no tenemos esa facultad. Imagínate que se nos presentara si a veces se nos presenta un chavo de 1,80, una persona de 1,90, 2 metros, que ahora están a esa estatura los chavos, y nos espantamos de noche y decimos, wow, imagínate que nos presentaran los gigantes de esos tiempos. Mucha gente se postra de rodillas y le da todas sus propiedades, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque el miedo nos gana más. Nos ganaría el miedo al ver todas esas cosas que ellos hacían y decían, ¿no? Entonces, por eso los tiempos, ahorita Todas esas hazañas, claro, esas hazañas que esta gente hacía que impresionaban a los más incautos, por supuesto que sí. Sí, entonces, es a lo donde yo les quería dar, porque luego los hermanos me preguntan, es que danos lo masticado, ustedes sí se entienden. Ah, bueno, se lo estoy tratando de masticar con ustedes, a los hermanos, para que entiendan que estos que están diciendo las hazañas y los prodigios que hicieron fue porque tenían un principado y una hueste y una potestad detrás de ellos. Es que lo vemos, Dani, por ejemplo, Moisés va delante de Faraón y los magos del Faraón replican las 3 primeras plagas que hizo Moisés. La de la serpiente o el cocodrilo, según como lo quieran poner, la de la sangre, y no sé qué otra es, pero creo que de las 3 primeras, ¿no? Replican, y ya cuando viene la cuarta, dice, hoy ya no, de aquí en adelante ya no podemos. Lo mismo, a veces, esa fuerza sobrenatural que tenía Sansón, vemos historias de la antigüedad como Hércules, que tenía una fuerza sobrenatural, ¿no? Y hermano, y eso que es muy raro porque llama la atención porque nunca vemos, jamás vemos que el papá, supuestamente el papá biológico, entre comillas, biológico de Sansón, entre, en el sentido de que se una íntimamente con la mamá de Sansón. Vemos que la mamá de Sansón queda, y de hecho en el texto hebreo utiliza una partícula que establece en tiempo presente el quedar embarazada en ese momento de la visita del ángel. Eso es algo increíble. Quizás no se ha hablado mucho sobre eso. Una vez escuché a una persona, creo que es profesor también de hebreo, no sé, que bueno, no comparto algunas cosas que me dijeron de él, sin embargo coincide solamente en eso conmigo coincide. No sé si haya algún otro profesor, seguramente sí, yo no lo he visto, no lo he escuchado, pero coinciden también en que en el texto hebreo, bueno, no sé si en el texto hebreo, creo que nunca analizaron la forma sintáctica, que yo sí la analicé, de hecho yo sí puedo analizar la forma sintáctica, la pude traducir, puede ser un tema para otra ocasión, de cómo, y ellos afirman algo que quizás no lo hicieron a nivel sintáctico, porque les comento aquí entre nosotros, bueno, que lo van a escuchar muchas personas, a veces a los profesores no, a los profesores Fíjate, si ponemos el caso que dice Duque, pondremos también el caso de Juan, el de la sumersión, y el caso de Yeshua. Serían 3 puntos para analizar muy bien, como dice Duque. Claro. No, y el caso también el caso también de Jacob, el caso de Isaac también llama mucho la atención, el nacimiento de Isaac. O sea, son casos muy raros, que en el mundo antiguo hubiera sido muy, pero muy, muy entendible y nadie se hubiera espantado de que haya quedado embarazada milagrosamente de un varón, sin necesidad de una unión sexual. ¿A qué voy con esto? Porque Que en el caso de se te fue Sansón otra vez el internet. Y fíjate que hace rato tenías una lámina tú que nos enseñabas, que es los tiempos de los tiempos se fueron cumpliendo, los Olam de los Olam. se me fue el internet, ¿sí? Ahí te escuchamos. Ya, ok, muy bien, adelante. Sí, hermano, no sé, Sí, no, ¿Te mil acuerdas de disculpas. la lámina que tienes tú de tiempo de los tiempos que viene en griego? Creo que es Prima de Corintios o algo así. Aquí la tengo, ¿sí? No, ¿sí la pueden ver en pantalla? ¿No la pueden ver en pantalla? La compartimos, la compartimos. Ahí Porque compartimos. lo que quería, era lo que quería llevar a los hermanos y a ustedes a eso, que todos los tiempos, nada está fuera de la autoridad y de la voluntad del Todopoderoso. Habrá existido Sansón, Hércules, todos ellos, pero tuvieron un tiempo determinado, como lo va a decir ahorita Claro, porque
Es increíble porque muchos se pueden preguntar, bueno, y bueno, si Olam no significa eterno y se refiere a un tiempo escondido, un tiempo secreto, a un tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuánto dura ese tiempo? ¿Cuándo acaban esos Olamim? El mismo apóstol Pablo lo afirma. El apóstol Pablo afirma cuándo es que se acaban esos Olamim, cuándo se cumplen esos Olamim, y es algo que quizás no se hayan dado cuenta en el texto griego de Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 11. Me gustaría, hermano Servín o hermano Osvaldo, si ustedes pueden tener alguna versión que puedan leerlo, y yo también voy aquí a analizarlo en el texto griego para que ustedes Me puedan parece ver. yo leo una y Osvaldo otra. Yo tengo Muy la bien. Biblia textual. Muy bien, antes solamente quiero decirles que aquí, para ser más claros, aquí el mismo apóstol Pablo dice que en esos días, en las épocas de ellos, en las épocas de los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, el mismo Pablo está diciendo, el apóstol Pablo dice que a ellos ya les ha llegado la plenitud o el cumplimiento de los olamim, que aparece en muchas versiones como el fin de los siglos o el fin de los tiempos. Y aquí aparece teleton ayonon katenteken, que sería pues que ya les ha llegado el cumplimiento de los olamim, teleton ayonon. Adelante, ayonon es la forma plural griega que reemplazó a la palabra olamim en hebreo, o en singular ayon u olam, es lo mismo, pero en griego en este caso. Algo muy básico que muchos ya lo saben, y si no, pues les hago saber que es así. Adelante, hermano Servín, hermano Osvaldo, por favor, ¿qué versión y qué dicen en sus versiones? Adelante, Servín. Chita y la de otra. La Peshita dice, pero todas estas cosas que se les sucedieron fueron para ejemplos nuestros y fueron escritas como una advertencia para nosotros, para quienes ha llegado el fin de las edades. Así dice la Peshita. Ahora vamos a la Biblia textual. Dice, y estas cosas les acontecen como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Adelante, Osva. Yo tengo la versión de estudio de la Biblia de las Américas y dice, estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Excelente. Si se dan cuenta, hermanos, que ahí es la misma palabra aion o aionon, que lo traducen generalmente como eternidad o eternidades. La pregunta sería, ¿está hablando del fin de las eternidades? ¿O es que aion y aionon, que equivale a la palabra olam u olamin en plural, está hablando de otra cosa, de un concepto que era entendido también en el primer siglo? Es porque es de pensar, ¿no? A veces uno piensa que una palabra hebrea tiene muchos significados, y también dicen lo mismo del griego, ¿no? Que el griego hay que decidirse, ¿no? ¿Cuál tiene muchos significados? El hebreo y el griego también. Se dan cuenta que hay formas sintácticas y conceptuales de explicar por qué tienen diferentes significados, entre comillas, en las traducciones, Entonces, es de entender esos conceptos porque estas gentes, sobre todo en el mundo arcaico, no se entendían como diferentes significados, sino bajo conceptos. Y quizás en el primer siglo, aunque las cosas habían cambiado demasiado las cosas, sin embargo, aún se manejaban algunas cosas bajo conceptos. Fíjense que aquí en la tradición judía, para ellos los días del Mesías era el Olam Jabá. Acá aparece Adal Leolam Jabá. El Olam Jabá eran los días equivalentes a los días del Mesías. Y fíjense que incluso aquí dice que el mismo Rabbi Shmuel también dice, no hay diferencia entre este Olam, mira aquí aparece en Ben Haolam Hazé Limot Han Mashiach. Dice que no hay diferencia entre este Olam de los días del Mesías, únicamente la servidumbre de los reinos. O sea que está haciendo referencia que el Olam o el Olam Jabá o el Olam Hazé tiene que ver con los días del Mesías, porque el Olam se refería a esa era mesiánica. Ya no se manejaba bajo el mismo concepto de ese mundo arcaico, de ese mundo cananeo arcaico que vemos reflejado en la misma Biblia hebrea, con pruebas y todo, sino que ya evoluciona después de muchos siglos, claro, dentro de un pueblo judío, un pueblo hebreo que ya se olvida de muchas cosas,
muchísimas cosas, de hecho, muchísimas cosas, y les toca formular tradiciones, un cerco, una tradición, una masora para poner cerco a la Torá, y etcétera, etcétera. Les toca ya adornar ciertos conceptos diferentes a cosas que no entendían como lo entendían los antiguos pueblos semitas o el antiguo pueblo hebreo sobre la palabra Olam. Ellos ya veían el Olam sobre todo como la era mesiánica o como una era pre-mesiánica y el Olam Jabá como la era venidera, la era del Mesías, los días del Mesías. Y el apóstol Pablo dice que todos esos olamín ya se han cumplido, como, donde muchos leen, como ustedes hermanos, ustedes han leído en sus versiones el fin de los siglos o el fin de las edades. En el texto griego aparece teleton aionon, el fin o el cumplimiento de los aionon, de los olamim. O sea, es el cumplimiento de los olamim. Para Pablo, en el Nuevo Testamento ya es el cumplimiento de los olamim. Y vemos que en la carta a los Hebreos, capítulo 9, verso 10, pueden ustedes también revisar en sus versiones como dice, en el contexto de Hebreos capítulo 9, justamente, si ustedes leen Hebreos capítulo 9, desde el verso 1, te describe que el primer pacto, el viejo pacto, es el santuario, el sacerdocio, sobre todo en el tema de Yom HaKippurim, porque Hebreos capítulo 9 te describe de manera específica el momento del Yom HaKippurim, del sacerdocio levita, y le dice que todo eso, dice el verso 10, solo todo esto sobre alimentos y bebidas y diversos lavamientos, reglamentos de carne, impuestos hasta el tiempo de la renovación. O sea que ese sacerdocio y ese procedimiento del sacerdocio levita y lo que se hacía en el santuario del Mishkan, que en el texto hebreo dice que es una Jukat Olam, todo eso es Jukat Olam, pues ellos entendían que todo ese tema de Olam, esa Jukat Olam, era hasta el tiempo, impuestos, perdón, hasta el tiempo de la renovación, eran reglamentos de carne, impuestos, hasta el tiempo de la renovación. No porque Olam signifique hasta el tiempo de la renovación, sino porque el concepto que ellos entendían de ese Olam en cuanto al Mishkan, en cuanto al sacerdocio, en cuanto a los sacrificios de Yom HaKippurim, sobre todo, vamos a demostrar en otras ocasiones que el Mesías cumple con el Hatat, lo dice el mismo Pablo, cumple con el Shelamim, lo dice el mismo Pablo en Efesios capítulo 2, y también cumple con Yom HaKippurim y con la vaca roja y todo eso. Vamos a demostrarlo con el mismo Nuevo Testamento sin problema alguno. Eso es muy fácil de demostrar, es muy fácil, pero muy fácil, no hay duda de eso. Está en el texto griego muy fácil de analizarlo, no es nada difícil, pero no porque ellos estén diciendo jamás de que Olam signifique hasta el tiempo de la renovación, no porque estén diciendo que Olam signifique los días del Mesías, no, sino que eran los conceptos que se estaban usando en base a esas palabras, eran conceptos, formas de interpretación que estas gentes del primer siglo, los judíos del primer siglo, daban como conceptos a esas palabritas como Olam o en plural Olamim. ¿Estamos claros con eso, hermanos? Sí, sí, para mí está súper, súper claro. ¿Me, me- me dejas masticarlo, rumiarlo con los hermanos? Claro que sí, hermano. Eso sí, hermano, por si acaso, tristemente el tiempo no me va a alcanzar mucho, pero tengo, si es posible, unos minutos más, no hay problema, no hay No, problema con mira, ello. lo que parece, ya con esto nos diste base para lo que va, continuamos de nosotros de Hebreo, y es lo que está diciendo el hermano, nada más es masticarlo, cuesta mucho trabajo el primer bocado, pero cuando uno ya entiende que se los voy a poner así, rumiado en una sola oración. Los tiempos y la voluntad le pertenecen al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es el principio y la eternidad. Y Él estableció cómo su creación se tenía que manejar, cómo tenía que manifestarse cada cosa en su tiempo y en su era, en su siglo. Entonces, esto lo vamos a rumiar más adelante, pero sí nos deja ahí el contexto de Hebreos, de 1 de Corintios 10:11, que todo tiene un tiempo cumplido. Dice que todas las profecías se los vamos a manejar de diferente manera. Todos los tiempos, todos los olam, que son las profecías, los olam,
cumplimientos en Yeshua se establece. Todo lo que Amén. veamos. Es letal, Olam, es letal, ese digo, texto es letal, claro. Es muy fuerte ese texto de Corintios. Disculpe que lo interrumpa, hermano Servín, solamente es que es muy fuerte. Eso que dice Pablo en el texto griego es fuerte. Ya, o sí, sea, ya nos ha llegado el cumplimiento de los olamim, de los ayonos. Es algo muy fuerte. Adelante, hermano, mil disculpas. sí, sí, así, no, al contrario, gracias. Ese cumplimiento de todas las profecías. Desde Bereshit vino y le pisó la cabeza a la serpiente. Ya está cumplido. Ya está cumplido que aquel por que entró el pecado, vino el que nos va a dar la vida eterna. Ya se cumplió. Que a través del costado, que es la mujer, que es la congregación, Y va a ser íbamos a ser restaurados. Son las profecías, son los olam, son las eras que se han cumplido en Yeshua HaMashiach. Yo los dejaría así, rumiado para ustedes. Amén, amén, hermano. Y eso es Ay, muy fuerte, porque fíjese que a veces uno pasa por alto el tema de lo que usted dijo, de que le pisó la cabeza a la serpiente. Yo lo he dicho varias veces, Génesis 3:15. Claro, para los judaísmos modernos no es mesiánico, pero para nosotros, si hubiéramos nosotros sido antiguos hebreos o antiguos semitas de esas épocas arcaicas de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y escuchamos a la simiente o semilla de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente y la serpiente hiere el talón de ese personaje, a nosotros no nos cabría duda jamás de que se trata de, primero, quiénes eran los únicos personajes en el mundo antiguo que mataban a la serpiente y salían heridos en algunas ocasiones por la serpiente. Eran esos héroes divinos ancestrales. Por eso es que el Mesías en ese concepto antiguo era un ser divino, no era un ser cualquiera, era un ser, sucede que ya después, bueno, incluso en el primer siglo, en las épocas de Jesús y de los apóstoles, no todos los judaísmos o no todos los hebreos creían lo mismo que el judaísmo principal creía. Habían otras sectas. El judaísmo fariseo. Por ejemplo, claro, habían algunos grupos judaicos que sí pensaban que había un Mashiach medio divino, cosa parecida. O sea, no pensar que era hegemónico el concepto de un Mashiach humano nada más. No, pero sobre todo en ese mundo hebreo arcaico y en ese mundo semítico arcaico, pues ver a una semilla de la serpiente, pero una semilla de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente y sale herido también por la serpiente, es sin duda alguna un personaje mítico, divino, que pasaba. Esos personajes eran muy populares en el mundo antiguo y aparece en la Biblia hebrea profetizado. Y para nosotros es nuestro Mashiach, es nuestro héroe, es nuestro Salvador. ellos entenderían que no era un hombre común. Imposible, claro. No Sí. era un común era algo más. No tenía ni idea bien cómo, pero era un divino, era algo que no Y sabía. Miqueas, Entonces podremos llegar a un concilio, el concilio los tres, que la profecía, el tiempo y el olam o las eras en Yeshua HaMashiach se han cumplido. Es que así nos él mismo dijo, consumado es. Por eso, y con el texto que nos dio este Duque, entendemos hoy, lo masticamos y lo vemos, que por eso dice, los profetas y los apóstoles son mis cimientos, en donde he establecido mi piedra, mi roca, mi fundamento, para que ustedes crezcan como mi nación, apartada y consagrada para mí. Es que, claro, que está escrito tal cual, de hecho está escrito, déjame ver si lo pongo otra vez, tal cual está escrito, déjame ver si lo pongo aquí, si se puede ver, un segundito, ahora sí, está escrito tal cual, como ustedes lo acaban de leer, ¿no? Yo sí creo, como lo dice el hermano Serví, como lo dice el hermano Osvaldo, claro que sí, está escrito por completo, aquí lo pongo otra vez, ahí está. Fíjense, lo dice claramente el mismo apóstol Pablo, ¿no? Ya dice, a quienes les ha llegado, o sea, a nosotros, a quienes les ha llegado la plenitud o el cumplimiento de los olamim, de los ayonon. Esos olamim se cumplen, claro que sí. Amén. Yo estoy seguro, como dice el hermano Servín, como le dice el hermano Osvaldo, seguro, tal cual, así es para mí también. Está escrito y pues así lo he creído. Así lo concluimos esto. Nosotros hemos, ahí estudiando el libro de Hebreos, veíamos, ¿no? En Yehoshua, dice, ¿no?
no es un mensajero, no es un ángel, es mayor que Moisés. Dios dice también, juré por mí mismo, ¿no? También en el capítulo 1, verso, dice el 2:5, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, ¿no? Acerca del cual estamos hablando, ¿no? O sea, Yehoshua, bueno, nosotros decimos, no, es nuestro Señor y Dios, ¿no? No es un ser creado, no es uno más, es el que juró con Abraham. Abraham hizo el pacto ahí y dijo, bueno, Abraham, yo voy a dar la semilla, y la semilla, dice Pablo, es Mashiach. No, hay un montón de cosas ahí en la vuelta, ¿no? Pero yo creo que ahí ya hay bastante para que los hermanos mastiquen y vean. Imagínense cuántos hermanos, no, porque en los grupos hay cuántos hermanos que algunos tienen, claro que sí, aquella postura de usted, otros que no, aún así son hermanos, ¿no? Yo sé que es un tema complejo, eso es entendible, ¿no? Un tema que lastimosamente es complejo, y por supuesto a todos los hermanos que piensen que eso es así o no piensen que eso es así, siguen siendo hermanos. Fíjense que incluso es un concepto que ni siquiera se discute en el Nuevo Testamento. Es verdad que el tema central es otro, pero hermoso llegar a eso. Yo ayer escuché al hermano Osvaldo todo lo que expuso ayer, cuando se explayó ayer que estuvimos conversando, y todo eso, son unos textos increíbles, son unos textos muy fuertes. Yo no me dormí, yo me quedé pensando y dije, oye, qué cosa, esto es algo completamente celestial que aún nos cuesta entender en esta mente tan limitada, ¿no? A pesar de que ya tenemos, según nosotros, el Ruach HaKodesh, ¿verdad? Aún así, vemos todavía de manera velada e imperfecta, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? Aún vemos de esa manera velada e imperfecta, esperando en el momento ver esa perfección, esa completación, eso íntegro, hermanos. Ayer me quedé sorprendido con eso que dijo, y sigo feliz. Y el hermano Servín también se pega su sonrisa, el hermano Servín, ¿no? Increíble todo eso que escuchamos ayer. Bueno, Yo solamente, en algún momento vamos a compartir algo de eso. Solamente pedirle a los hermanos que esto es una plática, es un estudio, es un análisis, una reflexión entre tres hermanos que amamos y honramos y declaramos que Él es el todo. Y que Él merece la gloria, la honra y la majestad, y que si a ustedes les agradó el estudio, ahorita nos han limitado por algunas adversidades, no vamos a poner nombres, pero nos han limitado la exposición de nuestros videos. Pero si te gusta a ti, hermano, y crees que puede ser de bendición para otra persona, ayúdanos a compartirlos. Si tú te fijas, no hay ninguna plataforma que estemos cobrando ni nada, porque esto es por gracia y se lo vamos a dar. Es como nuestro agradecimiento al Todopoderoso. Es lo que hacemos. Solamente reunirnos y hablar las maravillas y los prodigios de Él. No nos tenemos que cansar. Como dice, no te olvides, alma mía, ninguno de tus beneficios. Amén. Gracias, amigos. El Eterno los guarde. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias, Dani. Un fuerte abrazo. Gracias, Dani. Gracias, hermano Duque, por estar con nosotros. Y bueno, ya quedamos ahí en la invitación para alguna próxima. Nos quedó pendiente, hermano, también el tema el pacto del Sinaí. Claro. El pacto, ¿qué se entendía cuando Pablo nombra en Gálatas el pacto del Sinaí, no? Sí. Ahí solo, vamos a continuar el tema de los pactos y el tema de, hay que agregarle más información para los hermanos, y bueno, ya lo vemos en la próxima. Más tiempo, eso es seguro que sí, gracias a Dios. Según lo que el creador permita, habrá más tiempo para la siguiente ocasión, y yo creo que va a ser muy próximo. Y gracias, hermano, por la invitación. Fuerte abrazo, hermano Servín, que fue quien me contactó en su momento, hermano Osvaldo y hermano Marcos, que está en la batalla también por allá. Está batallando. Un fuerte abrazo también, el hermano. Sí, nuestro hermano Marcos está compartiendo con un grupo de hermanos, está haciendo un discipulado. Él está ahí al firme, están reuniéndose los martes, los jueves y con varias actividades, entonces no lo hemos podido tener con nosotros. Pero siempre está presente, ¿no? Estamos ahí, es parte de nuestro
ahí está con nosotros siempre. Amén. Bueno, a los hermanos que escuchen el video, Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga mucho, que la gracia de nuestro Señor Yehoshua, Hamashiach, Jesús el Mesías, esté sobre todos ustedes, su bondad sea el injertarlos en Él, ¿no? Porque Él es el que nos injerta en Él. Nosotros somos parte de su cuerpo, Él es la cabeza, dice la Escritura, y tengamos haya gracia para cada uno de nosotros y seamos unidos a Él, a nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Bendiciones, Duque, bendiciones, Dani, y nos vemos la próxima. Yes, amén, 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 hermanos. Fuerte abrazo a todos y bendiciones. Shabbat Shalom. Un abrazo, shalom. Bendiciones.